Estamos en el lobby del Hotel Sofitel Recoleta, Buenos Aires. Vinimos a entrevistar a una de las periodistas más destacadas en el ámbito de la economía, Silvia Neistat, editora jefe de Clarín, que acaba de publicar recientemente su libro Laboratorio Uruguay junto con María Eugenia Stensoro. La entrevisté en el ámbito de la suite presidencial de este hotel y nos contó por qué más de 30.000 argentinos han decidido radicarse en el país vecino. Acompáñame, que lo hicimos a este reportaje en la suite presidencial de este lindísimo hotel. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Líderes TV presenta el cuarto Fórum CEOs Evolution. El próximo martes 4 de julio, de 9 a 13 horas, 24 CEOs compartirán su visión desde el Buenos Aires Sheraton Hotel and Convention Center. Accede a www.liderestv.com.ar para más información y participa. No te lo pierdas. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @lideresTVarg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Estamos con Silvia Neistat, que es editora jefe de Economía de Clarín, nada más y nada menos. Una de las plumas más leídas del ámbito económico a nivel nacional y también a nivel internacional. Gracias, Silvia, por recibirnos. Cecilia, yo estoy con vos en realidad, porque para mí vos sos una gran figura y has sido una especie de faro de Alejandría, te diré. ¿Por qué? Porque sí, sos una pionera en lo que ha sido ese periodismo de negocios, en rescatar historias que estaban ahí, que no veíamos, y en diarios, por ejemplo, como Clarín, que estamos tan pendientes de las grandes políticas macroeconómicas, etc., vos rescatabas esas historias que son invisibles en la Argentina y que sin embargo hacen que las realidades cambien, ¿no? Historias de un empresario que cambió algo en una provincia, etcétera. Así que yo estoy con vos, estoy muy contenta de estar acá. Te agradezco mucho. Gracias, Silvia, de corazón. Silvia, sos ingeniera agrónoma, estudiaste historia económica en la UBA. ¿Qué hace una ingeniera agrónoma nacida en Córdoba con este background de historia? Contribuyendo con todo eso al periodismo económico nacional. ¿Cómo entras en el periodismo? Bueno, en realidad, a ver, es la historia de un fracaso, porque cuando me recibí como ingeniera agrónoma, viste, uno sale de la facultad, yo me recibí hace ya muchísimos años, a principios de los 80, bueno, salíamos paquetes tecnológicos, etcétera. En Argentina, donde el campo estaba un poco atrasado, siempre uno prueba el campo familiar, un fracaso total, me quería matar la familia, los tíos, los primos, así que dije, de esto no sé si voy a poder seguir viviendo. Me había ganado una beca en el INTA, clásico, salida laboral, sobre todo para las ingenieras agrónomas, éramos muy poquitas en mi época. Y bueno, ahí un gran amigo, Héctor Huergo, que es un enorme ingeniero agrónomo y también periodista, me dijo, Silvia, te vas a ir a medir pasturas, a Balcarce, no te veo. ¿Por qué no venís? Porque se está armando una redacción muy linda
año 1984, en el diario La Razón, había regresado la democracia. Ahora se cumplen 40 años desde que regresó la democracia a la Argentina. Había regresado Jacobo Timerman, ¿no?, que fue el gran padre del periodismo innovador de la Argentina. Y bueno, y ahí entré en el diario La Razón. Había pedido una pausa en esa beca en el INTA de Balcarce y quedé fascinada. Es hermoso el periodismo, realmente. Tuve mucha suerte, porque fue un golpe de timón en la vida, pero también un encuentro apasionado con un oficio, una profesión que es hermosa, y vos lo sabés mejor que nadie. Creo que somos privilegiados. ¿Por qué negocios? Bueno, ¿por qué economía, no? ¿Por qué economía? Bueno, a ver, un poco yo entré a los medios haciendo campo. Recuerdo mi primera nota, ustedes saben, ¿sabes, Ceci, que en la redacción de La Razón, que estaba en la calle Hornos, imitaba un poco lo de Citizen Kane, ¿no? O sea, había un enorme escritorio, todos los periodistas ahí alrededor. En el escritorio se sentaba el director, uno de sus directores históricos fue Félix Laínio, un prócer, y después en ese lugar se sentó Timerman. Me acuerdo, mi primera nota era sobre la cosecha del girasol, porque entré por esa especialidad y todos me mandaron a llevarle la nota a Timerman, ¿no? Y entonces él se leía la nota delante, entonces decía, esto es una porquería, le hizo un bollo y la arrojó. Entonces, bueno, fue un aprendizaje, diría, durísimo, pero muy lindo, realmente a su vez, sí, un desafío enorme. Tu primer libro lo publicaste sobre Argentina Innovadora con María Eugenia Estenssoro, ¿no? Sí. Publicaron recientemente un segundo libro que está siendo realmente un suceso por el tema, Laboratorio Uruguay. ¿Cómo nace la idea de este libro con María Eugenia Estenssoro y cuánto tiempo de investigación le llevó? Bueno, mira, primero cuando hicimos juntas Argentina Innovadora, con María Eugenia nos conocimos justamente las dos en los inicios del periodismo, así que compartimos los desafíos de aprender, del aprendizaje de esta profesión, y hicimos Argentina Innovadora contando historias que vos contaste, ¿no? Es decir, estos chicos salidos de la universidad, estos pocos nerds, que en lo peor de la crisis del 2001-2002 se pusieron a crear empresas que, como acá el país se caía, decidieron ser globales, contraculturales, etc. Bueno, así surgió Mercado Libre, OLX, Despegar, sí, Globan, etc. Grandes, las nuevas multinacionales. ¿Qué te parece? De pronto vimos que esa gente que nosotras habíamos entrevistado se iba a Uruguay. Dijimos, ¿qué pasa en Uruguay? Porque, a ver, es gente que puede vivir en París, en Londres, donde se les ocurra, y sin embargo se iban media hora de avión, 1 hora en barco. ¿Por qué? Y ahí decidimos estudiar qué pasa. Es un libro periodístico. ¿Qué te quiero decir con esto, Cecilia? Que es un recorte de Uruguay con la visión de dos argentinas preguntándonos por qué se fue esta generación dorada. Pero por otro lado, nosotras, para averiguar, es un libro con muchísimas entrevistas, o sea, un libro coral, con muchas voces que nos cuentan qué es Uruguay. Vos me decías que aproximadamente 30.000 argentinos se fueron a radicar al Uruguay, ¿no? Nosotros a veces pensamos que lo que sería una élite económica, por las facilidades que dio Uruguay, por esta, si se quiere, esta oportunidad que no tenga que pagar impuestos por una década. ¿Cómo ves a esta generación de empresarios desarrollándose desde Uruguay para la región? Empezó la pandemia, empezó los cepos varios que tenemos en la Argentina, o sea, las dificultades para poder seguir operando. Se tratan de empresas globales. El otro punto que para nosotras nos resultó con María Eugenia muy relevante es que hasta el 2019 de la Argentina hubo muchos exilios políticos, muchos exilios económicos, las clases medias pauperizadas, pero no había habido una huida de las élites económicas. O sea, y esto es un llamado de atención, ¿no? Porque esta es una generación realmente dorada que de pronto se va. ¿Qué es Uruguay para ellos? Uruguay es una plataforma donde pueden
desenvolver sus empresas globales con una libertad de acción absoluta, donde el país les ha dado, como vos decías recién, exoneración de impuestos por mucho tiempo, o sea, tienen toda una serie de facilidades para operar en Uruguay. Y además, como es un mercado pequeño, es como una base para escalar hacia otros mercados. O sea, son plataformas para que desde Uruguay crecer hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia el resto de América Latina. Y por supuesto también conservan sus empresas en Argentina. Pero que el dueño de una empresa se vaya, es muy importante dónde está el dueño, porque el dueño de la empresa es el que toma la decisión, el que tiene afinidad con el país. Si el dueño se va porque lo echó un sindicato, porque lo acusaron o de alguna manera lo estigmatizan, etc., después no le va a dar muchas ganas de invertir en la Argentina y su posicionamiento de mercado va a ir disminuyendo. Entonces, es como un llamado de atención. ¿Qué cosas podemos aprender para incorporar? Porque uno no quiere que la élite económica de la Argentina se vaya. Nosotros trabajamos en la Argentina, apostamos por nuestro país y también muchas de estas empresas tienen amplio destaque en América Latina, tienen muchos negocios en toda la región. Sí, absolutamente. Bueno, ¿qué podemos aprender? Vos lo dijiste, es decir, una convivencia política realmente que te diría en un punto envidiable. Vos ves que cuando el presidente uruguayo va a la asunción de Lula da Silva en Brasil, viaja el actual presidente Lacalle Pou con los otros dos expresidentes, Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica, que además son adversarios políticos, pero sin embargo van juntos, es decir, dan una imagen en esa foto de familia que trasciende. Lo que eso está significando es que es un país que tiene un enorme respeto por las instituciones. Y te diría, Cecilia, que no son adversarios, sino personas que adhieren a líneas políticas diferentes. O sea, eso es... claro. No están enemistados, exacto, que no pueden hablar unos con otros. Todo lo contrario. Todo lo contrario, hay diálogo permanente. Justamente Mujica tiene una definición. Él dice, la democracia puede ser imperfecta, tiene muchísimas deudas, pero es el mejor sistema que tenemos. Y además democracia significa... Sí, aunque es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Claro, imperfecto, pero, claro. Por de pronto impulsa la valoración del trabajo como generación de valor económico. Exacto, pero además, fíjate, él definió, dice, ¿qué significa? El enemigo en la democracia es un adversario, y con el adversario hay que convivir, hay que dialogar, hay que negociar. Ellos además le dan mucha importancia al rol de los partidos políticos. Tienen los partidos políticos más longevos del mundo y son lugares donde se negocia, se acuerda, o sea, es muy interesante. El Día Patrio en Uruguay es el 18 de julio por el 18 de julio de 1830, que no celebra la independencia de la corona portuguesa, sino que celebra el día que se hizo la Constitución. Y una Constitución donde dijo, esto es república, y república es 3 poderes independientes y muy claros entre sí, y es no hablar de pueblo, sino de ciudadanía, que es otro concepto distinto, ¿no? La gente ahí es ciudadano, es un país muy equitativo, además, en el sentido de, ellos tienen un dicho que viene de la época de Artigas que dice, naides es más que naides, ¿no? Es decir, hay un espíritu de convivencia y de equidad más cooperativo. ¿Y qué pasó con lo cultural? Porque muchos se van a veces creyendo que prácticamente es muy similar el espíritu del uruguayo con el argentino. Bueno, ellos dicen somos orgullosamente lentos. Tienen un espíritu de vida diferente, tienen esa costanera maravillosa en Montevideo o el interior, una idea de convivir con la naturaleza tal vez distinta, un sentido de urbanidad diferente realmente al que tenemos nosotros. ¿Y
cómo fue esta amalgama con María Eugenia, ¿no? Dividieron los trabajos, cada una cubría determinado capítulo, porque las dos tienen un perfil periodístico y una impronta muy fuerte. Claro. Recuerdo también cuando el paso de María Laura en Editorial Perfil, o Claro, después tal cuando cual. publicó Mujeres y Compañía, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cómo se manejaban ustedes? Bueno, mira, Día a día. Sí, primero hicimos todas las entrevistas juntas, que fueron cerca de 80, después 80 entrevistas a lo largo de 2 años, un montón. ¿Reportajes? Reportajes, sí. Después, bueno, primero, para hacer un libro, vos lo sabés muy bien, hay que hacer un índice, hacer la lista de entrevistados, toda la investigación. La explicación de lo que Claro, sería la estructura del libro. Después nos dividíamos, uno escribía un capítulo y otro otra, pero yo le mandaba el capítulo que había escrito y ella el que había escrito y nos corregíamos mutuamente. Así que sí, más o menos así. Me gustó mucho la presentación que hicieron ustedes del libro juntas, ¿no? Y pasabas algunos datos de que es un país que tal vez tiene el tamaño, no sé, de muchos países y economías líderes en Europa, por ejemplo, o que son importantísimos exportadores de carne. Exacto, sí, bueno, Uruguay, a ver, es muy interesante porque es un país que su primer rubro de exportación son las carnes, por 2.500 millones de dólares al año, pero su segundo rubro, y ahora que va a superar al tercer rubro con su tercera planta celulósica, es justamente la pasta de celulosa, que este año les va a dar alrededor de 2.800 millones de dólares más. Es un país que es pequeño, tiene poca población, hay muchos uruguayos que todavía viven afuera, no, un poquito menos, 3.700.000 por ahí, pero tiene una enorme cantidad de gente afuera. Porque Uruguay no fue siempre lo que vemos ahora. Uruguay tuvo un despegue en los últimos 20 años muy importante. Antes era un país, digamos, con las dificultades, un país prácticamente pastoril, donde no tenía industria. Las industrias vinieron pesadas, vinieron realmente fuertes gracias a la industria celulosa, gracias también a la industria del conocimiento, donde busca posicionarse rápidamente, y gracias a estos argentinos que también llevaron técnicas agrícolas muy innovadoras, que hoy también es un gran país en la industria del vino y en la industria, bueno, de la soja, el arroz, el algodón, etcétera. Así que ha tenido un despegue enorme en los últimos 20 años. Aprovechó también el crecimiento de China, el alto precio de las materias primas, pero te diría que este Uruguay moderno que estamos viendo, moderno además desde la entrada de su aeropuerto, ¿no?, etcétera, tiene que ver con lo que pasó en la crisis del 2001. Cuando ellos, a diferencia de nosotros, ellos dijeron, nosotros no podemos darnos el lujo de declarar un default y quedar aislados internacionalmente, por nuestro tamaño, por nuestras necesidades, etcétera, y decidieron reprogramar la deuda sin quita. ¿Cómo ves que el Uruguay puede tal vez articularse comercialmente con la Argentina, teniendo en cuenta estas circunstancias? Aunque sé que es un momento difícil por el desacople del peso con el dólar, ¿no? Claro. En este momento para los argentinos es carísimo el Uruguay, y se da esa circunstancia opuesta. Muchos uruguayos que se están también mudando a la frontera argentina, Concepción del Uruguay, por los bajos precios que consiguen en los supermercados. Bueno, porque insólito. Ellos tienen el peso muy valorizado porque tienen un alto ingreso de divisas por sus exportaciones. A diferencia nuestra que, bueno, hemos padecido, ellos también padecieron la sequía igual que nosotros, pero tienen otro tipo de exportaciones y bueno, y además les ha entrado una inversión monumental, que es la tercera planta de celulosa por casi 4.000 millones de dólares, lo cual hace que su moneda, lejos de devaluarse como pasa en todo alrededor, se ha sobrevaluado. Entonces eso lo ha convertido en un país verdaderamente muy caro, y es un problema para la economía interna uruguaya, porque justamente lo que vos decís, la población le conviene toda la vida
con una moneda alta venir y comprar acá al lado. Es un problema. En un año de elecciones, difícil tarea tenés, la de escribir sobre economía, que prácticamente requiere que al lado de tu escritorio tengas una bola de cristal. No, bueno. A ver, ¿a cuánto estará el dólar? ¿Cuánto subirán los insumos? ¿Qué pasará con los índices de pobreza, que ya están en un 40%? La inflación en 3 dígitos el año pasado era algo que deseamos que no sucediera. Entonces, la Argentina está enfrentando un momento muy difícil. Bueno, qué pregunta difícil, porque nosotros, y vos lo sabes muy bien, Cecilia, los periodistas en realidad lo que hacemos es consultar. Y consultar a gente que sabe, que está, digamos que de alguna manera no solo tiene conocimientos académicos, sino que también tiene que pagar sueldos porque es dueño de una empresa y define inversiones, o es un productor que en este momento tiene que decidir si siembra o no el trigo que va a cosechar, que siembra con un gobierno y que va a cosechar con otro. Y en base a todas esas voces nos vamos formando una opinión, ¿no? Además, por supuesto, hablamos tanto con la oposición como, por supuesto, con el gobierno. Y ahí te diría, Cecilia, una coincidencia generalizada de que la foto actual de la economía es realmente una foto muy difícil, pero muy difícil, porque tuviste una pérdida enorme por la sequía de 21.000 millones de dólares, que es realmente una carnicería, o sea, es muy cruento. Sí. Va a ser terrible para los productores para la próxima cosecha, más claro. Divisas que no van a ingresar al país. Exactamente, y tenés vencimientos con el Fondo Monetario, reservas muy exiguas porque no hay dólares, no entraron, no hay una economía que comenzó a enfriarse, porque cuando vos frenás las importaciones, bueno, hay sectores que no tienen los insumos críticos y empiezan a paralizar determinadas líneas de inversión. La esperanza es que el gobierno llegue lo más tranquilo posible el próximo 10 de diciembre, justo el año donde se cumplen los 40 años de democracia, sin estallido, ¿no? Lo más, digamos, sabemos que vamos a llegar a una crisis porque hay una economía que se está enfriando y que probablemente este año termine con una caída del 4 o 5%. Y eso implica más despidos, más pobreza, una situación de enorme fragilidad y también una situación donde puede haber una crisis disruptiva en términos sociales y políticos. Así que esperemos que quienes tienen la responsabilidad de gobernar traten de, aunque sea poniendo parches, no llegar a esa situación. Pero quiero preguntarte, ¿cómo crees que nos va a afectar la inteligencia artificial? Donde hoy vos lo podés, o sea, es difícil el acceso a determinadas fuentes y a veces uno accede a información que entiende que es confiable, que es creíble, pero si la inteligencia artificial te imita o te clona voces o te clona imágenes, ¿cómo vamos a ayudar a nuestras audiencias a que tengan información fehaciente y a tratar de minimizar el riesgo del fake news? Bueno, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Creo que ese es el inmenso desafío del periodismo, inmenso, porque la facilidad es justamente recurrir a los Wikipedias, a lo que anda dando vueltas por ahí, y el verdadero periodismo no se hace eco de los rumores, realmente busca la información y habla cara a cara con las fuentes. O sea que yo creo que a contramano de esta enorme aceleración tecnológica, ¿no?, con la inteligencia artificial, etcétera, creo que hay que volver al regreso de lo más primitivo del periodismo, que es volver a hablar con las fuentes, salir a la calle, constatar, ver, experimentar, porque tenemos un riesgo realmente pavoroso. Y hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? O sea, chequear, o sea, ir a la fuente. Tener burbujas informativas. Exacto. Entonces, como el algoritmo detecta que te gusta tal tema o que pensás de esta manera, solo te da y te facilita más información de eso,
lo que hace que seamos grandes ignorantes o solo conozcamos un tema. Entonces vamos perdiendo esos otros temas informativos tan valiosos que complementan nuestra mirada y que nos ayudan a ser menos reactivos y más tolerantes con la visión del otro. Absolutamente de acuerdo con lo que decís, porque de alguna manera esto te confirma lo que vos pensás. Una redacción es un mundo, un mundo. Sí. Me encantaría ser mosca, pero al Clarín. Contame cómo es esa dinámica de los jefes de editores, cómo es un día en tu vida. Bueno, es muy interesante, no porque mi vida sea interesante, pero es muy interesante, la redacción es muy linda. Quisiera acompañarte nada más que tener esas oportunidades extraordinarias de coberturas que has hecho, ¿no? Pero es muy linda. Acompañar y participar de los World Economic Forum, en diferentes lugares del mundo. Pero la redacción, como vos dijiste, es un mundo y es muy interesante porque un diario, aunque sea digital, es un producto artesanal. Es decir, vos llegás a la redacción con un tema, te reunís con tus colegas y todos analizan si el tema que vos proponés, como me parece que es el tema del día, que todo el mundo está pensando, y vienen las críticas, no, este tema no, es aquel, etcétera. Y esa riqueza, claro, es muy... ¿Cuál va a ser el título que va a mandar en la tapa del día siguiente, no? Exacto, pero además ahora ese mecanismo ya tiene otra velocidad, porque hay muchas tapas, están también las tapas de la web, que van cambiando, digamos, según la importancia de las informaciones. Es muy probable que la web... ¿Qué tapas se hacen en el día? Muchas tapas en la web, de acuerdo a las noticias que vas privilegiando y poner en la home del sitio, y después hay una única tapa a la noche, que es la tapa del diario de papel del día siguiente. ¿Cómo ves a la Argentina para los próximos años? ¿Sos de una mirada positiva, neutra o negativa? No, soy positiva. Yo creo que la Argentina... Sí. Un libro que refleja la realidad de quienes emigran, ¿no? Claro. No, soy positiva. La Argentina tiene, a ver, no vamos a ir a lo que nos dicen los políticos siempre, pero es verdad que tiene una reserva y una tradición en el tema de educación, la bendición de los recursos naturales, la bendición de ser una población. Nosotros, como dice Juan Carlos de Pablo, nosotros no tenemos ciclos económicos, tenemos ciclones económicos, huracanes económicos. Entonces tenés una resiliencia. Pero eso también genera una destrucción de valor. Totalmente. Y preocupa el hecho de que las generaciones más jóvenes estén mirando otros horizontes internacionales sin querer desarrollar sus vidas acá. Totalmente de acuerdo. Pero creo que sí, que la Argentina es un país que tiene un montón, va a salir. Fuiste premiada por el premio Conex como una de las plumas de Argentina por tu trabajo en la gráfica, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto de los premios? ¿Y cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es tu horizonte? Mira, los premios tienen una importancia porque es muy bienvenido el reconocimiento en una cultura que a veces no reconoce. Así que yo realmente estoy muy, pero muy agradecida. Pero mi meta es muy chiquita, es tener la primicia de mañana, o sea, una buena nota. Eso es lo que más feliz me pone. Silvia Neistat, ha sido un placer entrevistarte. Muchísimas gracias por este reportaje. Para mí, un placer enorme, Cecilia. Además, gracias por tu calidez, tu apoyo, tu generosidad. Y ya te dije, sos nuestro faro. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Líderes TV presenta el cuarto Fórum CEOs Evolution. El próximo martes 4 de julio, de 9 a 13 horas, 24 CEOs compartirán su visión desde el Buenos Aires Sheraton Hotel and Convention Center. Accede a www.liderestv.com.ar para más información y participa. No te lo pierdas. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.